Yo soy Esther Morales de laprofematemática.com y este video es para hablar de las reglas generales para encontrar derivadas. En el video anterior estuvimos iniciando en el concepto de lo que era derivada e hicimos unos ejercicios calculando, dada una función, calculando la derivada utilizando la definición de límite. Pero se ha demostrado que aplicando ciertas reglas podemos calcular la derivada de una función de manera directa sin tener que utilizar la definición de límite. Estas reglas, hay algunas que están denominadas teoremas, y cuando hablamos de teoremas, sobre todo para las señoritas que van a estudiar ingenierías, cuando estudiamos teoremas, los teoremas se pueden demostrar. No es el objetivo de esta clase demostrar los teoremas, sin embargo, podemos hacer uno en particular, que de hecho ya lo hicimos en una de las clases de la clase anterior. Estas demostraciones de los teoremas, en el caso de las derivadas, lo hacemos utilizando la definición de límite. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera regla. Sea f la función constante. Nosotros hemos dicho que una función constante significa que tiene un valor que no varía. Entonces, definida por f de x igual, podemos ponerle una k, una m, una n, vamos a ponerle k, que generalmente es lo que hemos estado utilizando, creo, ¿no? Entonces, k es una constante, un número, no varía, ¿sí? Para cualquier valor de x siempre va a valer lo mismo. Entonces, la derivada de la función constante es 0. ¿Sí? Un ejemplo de esto. Tenemos y igual a 4. Recuerden que y es igual a que yo tenga f de x. Entonces, y igual a 4. Quiero derivar entonces, es decir, encontrar y', pues como es una constante, su derivada es 0. Este pequeño cosas las tenemos que ir aprendiendo para cuando encontremos un ejercicio largo de una función un poquito más complicada y encontremos una constante, automáticamente pongamos que eso es 0. Lo podemos demostrar si aplicas la definición de la derivada, es decir, que y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo dividido entre h a esta función que es una constante o de esta forma de manera general, pues entonces vas a encontrar que eso da 0. Yo a las que quieran ir un poquito más allá, pues lo pueden hacer. Vamos con el segundo teorema. Bueno, estamos claros entonces esto, ¿verdad? Después vamos a ir haciendo unos ejercicios más largos. Otro teorema nos dice que si la función f de x es igual a x, es decir, que es una función identidad, entonces, esto lo preguntó alguien en un ejercicio de la guía. Entonces a veces nosotros ponemos el implica, ¿verdad? Bien, pero lo que preguntó fue que si la derivada podía dar un número. Pues sí, en este caso, la derivada de la función identidad es 1. El otro teorema que vamos a ver tiene un nombre y es regla de potencia. Este teorema establece que si la función f de x viene escrita como x elevado a un exponente y ese exponente n es un entero positivo cualquiera, entonces estos entonces son importantes porque lo que dice es que si esto se está cumpliendo, entonces lo que viene aquí se va a cumplir. Entonces, la derivada de la función es el exponente que multiplica la variable y al exponente le resto 1. Hagamos un ejemplo. La regla de potencia dice entonces que si yo tengo y es igual a x a la 3, la derivada es el 3, lo pongo como coeficiente y al 3 le resto 1. Entonces la derivada es 3 por x a la 2.
¿sí? Vamos a demostrar esto utilizando nuestra definición de límite. La derivada límite cuando h tiende a 0, lo hicimos en la clase pasada, en uno de los ejercicios, de f de x más h menos f de x. Esto es lo que dice nuestra definición de derivada. Entonces, la función la evaluamos en x más h. Esta es la función. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos la función que es el x al cubo. Todo dividido entre h. Resolvemos este producto notable, entonces nos queda que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo más 3 veces x cuadrado por h más 3xh cuadrado más h al cubo menos la función que es x al cubo entre h. Aquí simplificábamos los x al cubo, daba 0, y en el otro término sacábamos h como factor común. H que multiplica a 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado sobre h. Simplificamos esta h y entonces quedaba que la derivada era el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Cuando evaluamos el límite, esto da 0 y nos quedaba 3x cuadrado, lo que quedó demostrado usando la definición y usando la regla de potencia. Y así se pueden demostrar todas. El siguiente teorema nos dice, recuerden que esto es para hacer las derivadas muchísimo más fácil, que si la función f es derivable, entonces, si yo tengo esa función multiplicada por una constante, es decir, si yo tengo una constante que multiplica a la función y yo quisiera derivar esa función, entonces eso es lo mismo a que yo tenga la constante que multiplica a la derivada de la función. Vamos a hacer un ejemplo. Siempre vamos a poder hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizar lo que es teoría, pero es importante que lo coloque de este punto. Estamos ya en otro nivel y desde que comenzamos el año escolar estuvimos viendo cómo demostrar la teoría y después hacíamos ejercicio porque queríamos otro nivel cognitivo en ustedes que pudieran expresarlo. Para las señoritas que van en ingeniería tienen que tener la capacidad de poder leer esa simbología que uno coloca. Entonces, y es igual a 7 por x a la 4. Aquí tenemos entonces que 7 sería la constante y el x a la 4 sería una función. ¿Sí? Bien, entonces yo quiero derivar, eso implica que tengo que derivar el 7x a la 4. Eso lo hay que derivar. ¿Cómo lo voy a derivar? Bueno, entonces este 7, como es una constante, lo saco de la derivación y solamente voy a derivar el x a la 4. Entonces, para derivar el x a la 4, pues aplico la regla de potencia. Bajo el exponente como coeficiente y después le resto 1. Así que me va a quedar aquí 3. Total que la derivada es 28x al cubo. Recuerden que los teoremas se pueden demostrar y a los ingenieros les fascina demostrar. Si f y g, ahora tenemos dos funciones y vamos a decir que esas funciones son derivables. Cada una por separado se puede derivar. Entonces, si cada una de ellas por separado se puede derivar, si tengo la función, la suma de la función f de x más g de x y queremos encontrar la derivada, esta es otra nomenclatura, queremos encontrar la derivada de la suma de esas funciones, eso es exactamente lo mismo a que consigamos la derivada de la función f de x y le sumemos la derivada con respecto a x de la función g de x. Fíjense cómo lo leí, derivada con respecto a x de la función g de x. Vamos a hacer un ejemplo. La idea es poder aplicar todas estas reglas de manera muy fácil. F de x, bueno, vamos a cambiarle ese f de x para que no se nos confunda y vamos a ponerle h de x.
Entonces, h de x es igual a 2x a la 4 más 5x al cubo. Entonces, aquí tenemos nuestras dos funciones. Este 5x al cubo va a representar a nuestro g de x y el 2x a la 4 va a representar a nuestro f de x. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Derivar cada una de ellas. Para encontrar la derivada, se me fue como una b. Para encontrar la derivada de h de x, lo que tenemos que hacer es derivar 2x a la 4 más 5x a la 4. Seguro que están pensando que si puedo hacerlo directo. Sí, lo pueden hacer directo. Yo simplemente estoy haciendo esto para que tengamos bien clarito qué es lo que estamos haciendo, pero evidentemente que lo pueden hacer directo. Entonces, derivamos este 2, entonces ahora es una constante. Y si quiero ir con más detalle, este 2 y solamente voy a derivar el x a la 4. El 5 es una constante, entonces el 5 sale y voy a derivar es el x a la 3. ¿Ok? Vamos a hacerlo por acá. Entonces, 2 que multiplica a 4x al cubo. ¿Por qué? Porque apliqué la regla de potencia a esta función. Más 5 y 3x a la 2 porque también aplica la regla de la potencia. Entonces la derivada de h viene siendo 2 por 4 son 8x al cubo más 5 por 3, 15x cuadrado. ¿Preguntas? Continúo entonces. Bueno, no es nada es como cuando uno dice en clase preguntas y se levantan las manos, siempre hay alguien que está distraído, que no entiende, realmente no entiende o simplemente quedó bien y lo que dicen es, bueno, vamos a hacer otro ejercicio o continuamos. O espérate un momentico que voy a escribir. O me paso para la otra pizarra. Nada, entretenerse. Vamos ahora con otro teorema que lleva el nombre de regla del producto. Ahora vamos a tener dos funciones también que vamos a suponer que son derivables. Si f y g son derivables, entonces nosotros queremos encontrar la derivada con respecto a x de f de x por g de x. ¿Sí? Esto va a ser entonces a. Voy a poner aquí que esta es la primera función y esta es la segunda función. ¿Qué vamos a hacer? Escribimos la primera derivada, la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Repito entonces, esta es mi primera función. Voy a tener dos términos, ¿sí? O el producto se convierte en dos términos. En el primer término voy a tener la primera función derivada multiplicada por la segunda sin derivar. Más, en el segundo término voy a tener la primera función tal y cual como la tenga aquí y la voy a multiplicar por la derivada de la segunda función. Nuestro ejemplo respectivo. Ejemplo. H de x es igual a x al cubo más 1 que multiplica a 2x cuadrado más 8x. Hay que encontrar entonces la derivada. Bueno, entonces aquí, vamos a ponerlo aquí abajo, este paréntesis me representa a mi función g de x y este primer paréntesis me representa a la función f de x. Voy a hacer un paréntesis. Aquí es importante si tú estás viendo este video porque estás estudiando a distancia, porque nos ha tocado estudiar a distancia. Cuando estudiamos a distancia hay muchas cosas que se ponen en juego. Una es tu responsabilidad con tu aprendizaje y la capacidad de administrar tu tiempo. Se los he dicho en otros videos probablemente, pero este es el momento en que usted pone a prueba de que usted se puede planificar. Ciertamente estos videos pueden durar 15 minutos, 25 minutos. No es lo mismo que en una clase. Quizás esta clase en el salón, en el aula,
pudiera tardarse como 4 horas. Pero aquí no hay nadie que me interrumpa, aquí no hay nadie que venga a decir que va a hablar con alguien de ustedes, aquí no hay nadie que diga voy para el baño, aquí no hay nadie que diga necesito hablar con la profesora tal. Entonces es fluido el contenido, ciertamente. ¿Qué es lo que recomiendo? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que vean todo el video completo, escúchalo, obsérvalo y después lo vuelves a correr para tomar tus anotaciones. Este es el momento en que tú dices, no me molesta a nadie, yo voy a ver qué es lo que está diciendo, papá, papá, igualito después lo vas a ver. Yo cuando veo mis videos en inglés, hago exactamente lo mismo. Primero lo leo. Bueno, con mi traductor, leo, entiendo y después lo vuelvo a escuchar. Que son 28 minutos los videos que yo veo. Obviamente que después, si el internet fuera espectacular, me tardará menos de 28 minutos o menos de 30 minutos, de 40 minutos viéndolo la segunda vez. Pero aparte de eso que hay que esperar que se cargue. Bueno, terminado el paréntesis, vamos a hacer la derivada. Yo me imagino que ya alguien la hizo. Entonces, ok, ¿qué tenemos que hacer entonces? Esta es mi primera función, entonces yo voy a poner que el x al cubo más 1 derivado por la segunda función sin derivar. Más, escribo la primera función sin derivar por la derivada que me vaya a dar de la segunda función derivada. Voy a hacerlo entonces aquí abajo directo como a ustedes les gusta. Voy a derivar aquí. Aquí tengo la suma de dos funciones. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces, 3x al cuadrado que me multiplica a 2x cuadrado más 8x. Y ahí lo dejo. Más, ahora viene este paréntesis queda igualito. X al cubo más 1 y derivo la segunda función. Aquí potencia, bajo el 2, me queda 4. Al 2 le resto 1, me queda x. Más la derivada de 8x, el 8 lo saco, la derivada de x, 1. Entonces aquí me está quedando 8. Y pudiéramos entonces buscar arreglar esto, obviamente. Esto es la derivada y esto es la derivada de la función. Aquí hacemos una distributiva. Me queda 6x a la 4 más 3 por 8, 24x al cubo más, aquí me está quedando 4x a la 4 más 8x al cubo más 4x más 8 términos semejantes. ¿Qué? Trabajar con términos semejantes. Aquí tengo 6x a la 4 más 4x a la 4 me queda 10x a la 4. 24 más 8, 32x al cubo más 4x más 8. Y ahí tenemos nuestra derivada. Vuelvan a ver el video. Recuerden, primera derivo sin derivar, la primera sin derivada y la segunda derivada. Vamos ahora con la regla del cociente. Ya deberemos saber que si hay suma, hay la suma es igual a la resta. Si hay producto, entonces inmediatamente viene la regla del cociente. Entonces, cociente de división, si f y g son derivables, y g de x tiene que ser distinto de 0. Yo estoy colocando que g de x es distinto de 0 porque lo voy a poner en el cociente. Entonces, y nosotros no podemos dividir entre 0. Entonces, si yo tengo f de x entre g de x y quiero encontrar la derivada, pues eso va a ser lo siguiente. Mantenemos el cociente. Mantenemos el cociente y nos queda derivar la función numerador multiplicada por el denominador sin derivar, menos la función numerador sin derivar multiplicada por la derivada de la función denominador. Y la función que está en el denominador se coloca en el denominador elevada al cuadrado. Parece horroroso, ¿verdad? Nada, hay que aprenderse eso.
Simplemente, si yo tengo entonces ejemplo, por supuesto, no lo podemos aprender, pero son tantas las reglitas que hay, porque también hay derivadas de función. Ahorita estamos viendo derivadas de función polinómicas, que es hasta este nivel que estamos viendo, pero hay derivadas de función trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, todo eso. Pero no se preocupen porque hay una tabla. Entonces yo les voy a colocar la tabla como documento adjunto, seguramente con alguno de estos videos, para que ustedes la tengan y la podamos hacer en una clase de ejercicio. Ya viene una evaluación por ahí. Veamos entonces la función f de x es igual a 3x cuadrado más x entre 2x al cubo más 5. Queremos hacer la derivada de la función, entonces nos queda, ¿qué escribimos aquí? Que vamos a derivar el denominador y después y eso va a ir multiplicado por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada, por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre 2x al cubo más 5 elevado al cuadrado. Bien, seguimos derivando. Entonces vamos a empezar a derivar. Aquí me queda 6x más 1 que multiplica a 2x al cubo más 5. Ya derivé la primera función. Menos 3x cuadrado más x y voy a derivar esto. Entonces me está quedando 6x cuadrado y la derivada de una constante es 0. Todo esto entre 2x al cubo más 5 elevado al cuadrado. Bien, hacemos esa distributiva para expresar eso un poquito mejor. Y nos está quedando tanto como 12x al cubo, perdón, a la cuarta potencia, más 30x más 2x al cubo. Este por este son 30x. Ok, este por este, 2x al cubo. Y el 1 por el 5, más 5. Menos 3 por 6 son 18x a la 4. Menos, porque este signo menos me cambia el signo y me queda 6x al cubo. Todo esto entre 2x al cubo más 5 elevado al cuadrado. Y veamos qué podemos aquí. Aquí tenemos este término semejante con este. 12 menos 18 me está quedando menos 6x a la 4 menos este 6x al cubo con este 2. Así que me está quedando menos 4x al cubo más 30x más 5 y todo esto dividido entre 2x al cubo más 5 al cuadrado. Pudiéramos tratar de factorizar para ver si alguna de las factorizaciones se cancelan con alguno de estos o simplemente dejarlo así. Pero siempre hay que ver, como ya sabemos factorizar, si el numerado, el polinomio que nos dé en cualquiera de los dos lugares, si nos dan dos polinomios, es poderlo factorizar para ver si se pueden simplificar y llevar esta expresión a una mínima. Para terminar, vamos a ver entonces lo que llamamos regla de la cadena. Esta regla de la cadena es cuando utilizamos o cuando tenemos o estamos en presencia de una función o de dos funciones y una está dentro de la otra, en un lenguaje un poquito coloquial. Entonces, se escribe de la siguiente forma. Sea y igual a la función en función de u y u sea la función g de x. Y suponga que la derivada
de y con respecto a u, la derivada de y con respecto a la variable u y la derivada de u con respecto a x, ambas existen. Quiere decir que f de u es derivable y g de x es derivable. Entonces, la función compuesta, que es lo que pudiéramos decir coloquialmente que una está dentro de la otra, definida por y igual a f y g de x. Es decir, que la x de f es otra función. Tiene una derivada dada por dos puntos. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, lo que llamamos la derivada interna. En otras palabras, yo voy a derivar f en función de u y voy a derivar f en función de x. Vamos a hacer un ejemplo. Dada la función y es igual a x cuadrado más 1 elevado al cubo. Aquí hay dos funciones. Una función, y es lo que nosotros llamaríamos como un cambio de variable. Una función que es esta que está aquí adentro y la otra que es la potencia, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un cambio de variable, si yo digo ahora que u es igual a x cuadrado más 1, esta función y me va a quedar como, si yo cambio x cuadrado más 1, que lo estoy llamando u, me está quedando, ya va, que esta no es derivada, es la función. La función me está quedando como u elevado al cubo, ¿verdad? Porque estoy llamando x cuadrado más 1, lo estoy llamando u. Entonces yo voy a derivar esta y en función de u, pero si yo derivo la función y en función de u, yo no puedo decir que esta es la definitiva, porque entonces yo aquí generé otra función y esta función yo debo derivarla, pero la voy a derivar ahora con respecto a quién, con respecto a x, que es la variable. Entonces esto sería 2x y la variable constante es 0. Entonces aquí dice que yo debería, que la derivada de la función y es la derivada de la función u por la derivada de la función u de x, o lo que llamamos por la derivada interna. La derivada interna es la función que está como adentro, eso es lo que los estudiantes decíamos. Entonces, ahora yo sustituyo aquí y yo digo 3, pero ¿quién es u? Bueno, u era x cuadrado más 1, entonces me queda x cuadrado más 1 elevado al cuadrado y lo voy a multiplicar por la derivada de g, que es este cambio que hice aquí, que sería 2x. Cuando multiplicamos entonces esto, me está diciendo que la derivada de y es 6x que multiplica a x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Básicamente, si no queremos hacer este cambio de variable y tenemos la función y es igual a x cuadrado más 1 al cubo, tenemos que estar conscientes que es una función que está elevada a una potencia. Pero entonces aplico la ley de la potencia. Bajo el exponente como un coeficiente y ahora le resto 1. Pero tengo que multiplicarlo por la derivada interna. Es decir, la derivada interna es la derivada de la función que está dentro de la, vamos a decir, de la más grande, de la externa. ¿Ok? Para que se entienda. Entonces me queda que 3 es x cuadrado más 1 al cuadrado y entonces derivo esto que me queda que es 2x. Y la termino de arreglar y ajustar y entonces me queda así. Quizás de esta forma han entendido un poquito más de lo que es la regla de la cadena. Pero la regla de la cadena tiene que ver con composición de funciones y si no hemos visto composición de funciones entonces queda como un poquito
un poquito así dudoso, ¿no? Pero se supone que cuando llegamos a derivadas ya hemos visto funciones. Nosotros vimos solamente las funciones polinómicas y de las más sencillas, ¿no? Pero esto lo podemos hacer lo más complicado que se pueda y lo más complicado que se quiera, ¿no? Entonces, nos falta, voy a hacer un videito muy cortico de lo que son derivadas de orden y para cuál es la función, la aplicación de las otras derivadas. Porque nosotros tenemos aquí derivada de la función, es lo que llamamos la primera derivada, pero nosotros podemos hacer segunda derivada, la segunda derivada, que tiene su utilidad y que tiene su aplicabilidad en el estudio de funciones. Te habló Esther Morales de la profematemática.com. No se te olvide suscribirte y darle a la campanita porque no subo videos con frecuencia. Ahorita lo vas a ver con mucha frecuencia porque estamos en una época de cuarentena, de estar en casa. Cuídate y echa lápiz. Nos vemos. Los quiero mucho.